Derechos Reales es una institución que no está librada al azar, ¿no? Derechos Reales es una institución que tiene su funcionamiento, tiene su accionar debidamente reglamentada, debidamente consolidada, es decir, tiene su base normativa. Por tal motivo, quiero hacerles conocer de que Derechos Reales ha sido conformado ya desde 1887, que es una norma que al presente sigue en vigencia. Es por ese motivo que el elemento, la ley fundamental que rige el funcionamiento de las oficinas de derechos reales es la ley del 15 de noviembre de 1887. Llega el 2004 y se emite lo que nosotros conocemos como la reglamentación a la Organización de Derechos Reales y se promulga el Decreto Supremo 27957. Este cambio es meramente fundamental, es trascendental, porque marca un hito entre lo que antes era un sistema de registro, que se lo llama el sistema personalizado, y lo que ahora actualmente conocemos como el sistema informático de los derechos reales, y como todos ya conocen, estimados colegas, es lo que abre la posibilidad a tener el folio real. El folio real nuestro de cada día, solíamos decir en derechos reales, porque ahora es nuestro sistema de registro en todo Bolivia. Bien, como base normativa, también encontramos la ley 247-803, que últimamente ha sufrido también una modificación, que ha sido expuesto por el expositor antes de mi persona, que también regula los trámites tanto judiciales como administrativos. No podemos soslayar, no podemos dejar de lado lo referente a la Constitución Política del Estado. Pues ahora, con la nueva perspectiva constitucional, las normas deben ser interpretadas desde y conforme la Constitución Política del Estado, y el derecho propietario no ha quedado de lado, no ha quedado a un costado de esta característica, pues se encuentra previsto en el artículo 56 de la Constitución Política del Estado. También tenemos el Código Civil, obviamente en el tema de derechos reales, propiedad, obligaciones, tenemos el aspecto de las usucapión, que todo lo que se refiere a bienes inmuebles va a ir a desembocar, a culminar, a consolidar su trámite en las inscripciones en las oficinas de derechos reales, a efectos de alcanzar su publicidad conforme establece el artículo 1538 del Código Civil. Aparte de estas normas, obviamente la institución, la Oficina de Derechos Reales, tiene relación también con el Código de Familia, tiene relación con el Código de Minería, tiene relación con la ley agraria, porque, como habíamos indicado, al ser de derecho propietario, necesitan su inscripción. Y obviamente, una vez que están inscritos, ya ese derecho, ese título, ya es oponible contra terceros, ¿no? Eso marca un hito fundamental, porque a partir de esa inscripción, el derecho propietario ya se puede mostrar ante una tercera persona, eso como efecto de su registro. Bien, hemos referido lo que concierne a la base normativa. Como podemos observar, el andamiaje de la Oficina de Derechos Reales se encuentra debidamente normado. Esta es la base fundamental, la base principal. Sin embargo, también existen manuales, existen circulares emitidos antes por el Consejo de la Judicatura, ahora por el Consejo de la Magistratura, que van a ir regulando las diferentes inscripciones del derecho propietario. Hay un elemento fundamental, por ejemplo, hay unas características fundamentales en el tema de derechos reales, que no reconoce una instancia recursiva en la normativa que se tiene, pero sí, el artículo 42 del Decreto Supremo 27957 nos dice la forma de poder reclamar o solicitar una inscripción cuando ésta es rechazada por el registrador o cuando ésta es observada por el registrador. Entonces, la tramitación se lo hace ante el juez
en materia civil, en este caso juez público, y esas características se encuentran en el artículo 42 de nuestro decreto supremo 27957. Es un elemento fundamental, emergente de esta base normativa. En derechos reales no existe una instancia recursiva, pero sí hay una forma de reclamar, que es mediante una solicitud en función al trámite establecido en el artículo 42, y lo vamos a nombrar bastante, el Decreto Supremo 27957. Continuamos avanzamos y no nos vamos a ir quedando. Ahora, al comenzar la exposición, al comenzar esta presentación, habían indicado que el 2004 nace nuestro Decreto Supremo, que tanto ya lo hemos referido, y marca un hito fundamental. Entonces, del 2004 para atrás, obviamente no había un sistema informatizado que permita llevar adelante las inscripciones, llevar adelante lo que decía el Código Civil, cumplir con el 1568 del Código Civil, pero sí se registraban en papel, en hojas de papel. Y es por eso que hablamos de un sistema personalizado de inscripción. Bien, ¿cómo se manejaba en ese entonces esos registros? Cada principio de año, inicios de año, como en un juzgado, se aperturaba un libro. Y eran 3 libros fundamentales los que manejaba derechos reales. 3 libros fundamentales. Libros de propiedades, lo tenemos acá al principio, libro de hipotecas y libro de anotaciones preventivas. No refiero que sean los únicos, pero sí estos eran los principales, porque habían el libro de propiedades mineras, de garantías prendarias, habían otros libros. Pero estos 3 libros eran los fundamentales, los cuales se manejaban en el sistema personalizado. De un momento les voy a referir porque lo decimos personalizado. En el libro de hipotecas, en el libro de propiedades, se registraban todas las mutaciones que tenía un determinado inmueble. Por ejemplo, transferencias, declaratorias de herederos, anticipos de legítima, cesiones de derecho propietario, se registraban las consolidaciones, las usucapión, o sea, todo lo que se refería a la transferencia de un derecho propietario era registrado en el sistema de libro de propiedades. Bien, tenemos un libro por un lado. En el segundo libro, que es el libro de hipotecas, se inscribían todas las restricciones, ¿no? Hipotecas, las garantías, los usufructos, los antícresis, en fin, hipotecas judiciales. En el mismo libro se registraban también las cancelaciones de las hipotecas, ¿no? Finalmente, se contaba con el libro de las anotaciones preventivas. Los procesos, un proceso ejecutivo, un proceso judicial, se registraban en estos libros. Como se puede observar, esta información era dispersa, estaba alejada. Para hacer un informe completo de un derecho propietario de un inmueble, se tenía que revisar el libro de propiedades, se tenía que revisar el libro de hipotecas, anotaciones preventivas, para dar una información completa, hacer un trabajo mucho más cansador, más agotador, de mucha más dedicación respecto a hacer, por decir, un informe, certificados, y por estar disperso en muchos casos era un poco impreciso también, ¿no? O sea, obviamente de forma muy reducida, pero sí eran esas características. ¿Por qué lo llamamos sistema personalizado? Porque se daba mayor preponderancia al nombre del titular. Por ejemplo, Juan era vendedor, Carlos era comprador, entonces los libros índices se fraccionaban a nombre de Carlos. Y para hacer la búsqueda se buscaba, se hacía la secuencia en base a los nombres. Por eso decimos que es un sistema personalizado, o era un sistema personalizado en aquella
en aquel anterior sistema, ¿no? Aquella forma de llevar adelante los registros en derechos reales. Ahora, hemos puesto un hito fundamental, hemos puesto un hito trascendental con la promulgación del Decreto Supremo 27957. ¿Por qué? Porque cambia este sistema personalizado y lo transforma en un sistema informático. Y nos transporta a la hoja electrónica que ahora conocemos, que es el sistema del folio real. ¿Qué pasa con ese elemento fundamental? ¿Qué sucede? Sucede que toda esa información que estaba anteriormente dispersa, estaba en un libro de propiedades, hipotecas, ahora ya no se registró esa información en un sistema, en papel, en un sistema personalizado, sino se registra en el sistema del folio real. ¿De dónde nace el folio real? Tampoco nace así de la noche a la mañana, hasta como un sistema fortalecido, ¿no? Viene en virtud del artículo 15 del Decreto Supremo 27957, que nos refiere que no se dará lugar a ninguna inscripción si es que previamente no se matricula un determinado inmueble. Cuando se matricula de los libros, toda la información que contiene esa partida de propiedad tiene que migrar al sistema informático del folio real. Pero aparte de migrar esa información de las partidas de registro, tiene que hacerse la revisión si es que ese inmueble tiene hipotecas, amortizaciones preventivas, es decir, se hace una depuración del derecho y se concentra toda la información al folio real. Por eso, ahora ya está informatizado. Es un proceso que ha costado bastante desde su inicio y ahora se siguen haciendo matriculaciones, se siguen haciendo esas transportaciones del derecho de los libros, o sea, del derecho capital de los libros al sistema informal. Y todos esos libros de propiedades, hipotecas, acciones preventivas, todo aquello, ahora se tiene la información en un solo documento. Es el folio real, que tiene 4 partes fundamentales, a saber, en primera instancia, en la parte superior se encuentra la descripción del inmueble, vale decir, superficie, ubicación, colindancias, si es un edificio, el nombre del edificio, la designación, incluso ahora ya ya se están consignando con más precisión el código catastral en los lugares donde existen esas características de la certificación catastral, porque hay que tomar en cuenta que derechos reales tiene que coordinar la actividad no solamente con un municipio, sino con varios municipios, y obviamente los municipios por las características, la forma que tienen, incluso en su formato, tienen diferentes formas de trabajo o de llevar a cabo su catastro o su organización. Bien, entonces en la primera parte, la parte de arriba, está lo que se refiere a las características del inmueble. Eso es el folio real. En la columna A, en la parte izquierda, en la columna A, lo que antes se registraba en el libro de propiedades, ahora se encuentra inscrito ahí. Es decir, en la columna A, llamada titularidad sobre dominio, se encuentran inscritas las transferencias y las mutaciones que tiene un determinado inmueble. Compraventas, las declaratorias de herederos, las cesiones, las donaciones, es decir, esa es su tradición. En la columna A se va a establecer de quién ha pasado, a qué dueño, eso se llama trato sucesivo, que lo vamos a ver dentro de unos instantes. Bien, los libros de hipotecas que habíamos referido, ahora tienen que inscribirse esos gravámenes, esas restricciones en la columna B, que es al centro del folio real. Vale decir, hipotecas,
Ahí están las anotaciones preventivas, restricciones del inmueble, todo aquel acto que vaya a limitar un derecho propietario se encuentra inscrito en esta columna B, que también, hago un paréntesis acá, hagamos acá, de que el hecho de que exista una hipoteca en un determinado inmueble no quiere decir que ese inmueble pudiera ser tal vez transferido, pues el artículo 31 del Decreto Supremo permite la aceptación del adquiriente que está comprando ese inmueble, pero una vez si acepta esa característica, asume toda esa responsabilidad, ¿no? Entonces esa parte es delicada, es interesante, pero está ahí, la normativa está ahí. Y finalmente, a la derecha del folio real se encuentra lo que se refiere a las cancelaciones de esas restricciones que se han realizado. Como podemos ver, toda esa información dispersa que se tenía antes, ahora, desde el 2004, se ha ido generando este sistema informático que es más concentrado, es más preciso y está disponible, ¿no? Está en cualquier momento, ya no mencionamos o se solicita folio real actualizado y ya no se va a ir a revisar de nuevo los datos del inmueble, sino se va a imprimir, obviamente ahí tenemos la información en su determinada oportunidad o cuando lo requiera hacer una parte interna. Hay algunos elementos, ya dejando un poco, está lo que se refiere a la estructura del folio real, hay unos conceptos fundamentales que desde la experiencia hemos podido percibir que a veces existe una confusión en los determinados términos. Por decir, muchos señores usuarios confunden un documento privado reconocido con una partida de inscripción. Anteriormente, quiero empezar con esto, se hacía un documento privado reconocido, se iba a derechos reales, se inscribía en una partida en el libro de propiedades y derechos reales, cual si fuera una notaría, les extendía un testimonio, ¿no? Entonces, eso es un título, es válido, es un título, expresión de voluntad de las partes que fue inscrito en derechos reales. Pero es un elemento muy diferente, por decir, el solicitar un documento, un segundo traslado de un documento privado reconocido que solicitar un testimonio de partida, ¿no? El documento privado reconocido es el contrato íntegro que se puede pedir en segundo traslado por parte interesada por el propietario del inmueble. En cambio, la partida de inscripción es el extracto, esos datos en resumen que se han asentado en las partidas de inscripción. Vale decir, se puede solicitar un segundo traslado de un documento privado reconocido, se expide el total del documento, o también solicitar una copia literal de la partida de inscripción. Entonces, esa es la diferencia que se puede encontrar en lo que se refiere a ¿no? Son elementos diferentes, muchas veces es confundido y lo asumen como que es un solo documento, pero son diferentes. Pueden referirse al mismo inmueble, pero el uno es el documento completo y el otro es una partida en extracto de lo que se inscribió en ese entonces. Ahora, quiero mencionar algo que no digamos es algo complicado, sino ni tampoco una molestia, pero sí hemos tenido dificultades en tomar en cuenta lo que es el antecedente dominial. El antecedente dominial no es, como a veces es malentendido,
los antecedentes de un inmueble, su plano, las compras que ha hecho, o un contrato privado sin reconocer. No, el antecedente dominial es el anterior registro del derecho propietario. Encuentra su explicación y encuentra su obligatoriedad en el artículo 1 y 2 de la Ley de los Derechos Reales, en el artículo 26 del Decreto Supremo 27957. Es decir, el antecedente dominial es un elemento fundamental sin el cual no se puede inscribir un determinado título en derecho propietario. ¿Por qué? Porque como toda área del derecho, el área de derechos reales también tiene sus principios, y entre uno de sus principios está el principio del tracto sucesivo. ¿En qué consiste el principio del tracto sucesivo? Consiste en la concatenación exacta, precisa de derechos. Juan le vende a Pedro, Pedro a Marta, Marta a Samiro, y así, ¿sí? Esa secuencia de derechos, como estamos viendo acá en la diapositiva, eso se llama tracto sucesivo, es un principio del derecho registral, y se encuentra también normado en el artículo 26 de la Ley de Derechos Reales. Por eso es fundamental de que, por decir, hacemos el prolegómeno de una minuta de transferencia, la primera. Fulano de tal declara ser propietario de un inmueble ubicado en el, por decir, zona Florida, registrado en derechos reales bajo la partida, bajo la matrícula número TANS. Entonces nos está dando la descripción también de su registro. Por convenir los intereses lo vende en favor de Pepito Pérez. Entonces ya está viendo de Pepito Pérez su antecedente dominial es esa matrícula que se ha mencionado. Una vez que lo registre Pepito Pérez, ese documento de derecho propietario, y lo quiere vender, obviamente su registro se va a convertir en su antecedente dominial del que va a comprar. Entonces estamos hablando de una secuencia de tracto sucesivo. Hay diferentes dificultades en este caso, porque a veces los antecedentes no están completos, han consignado malos antecedentes. Otro aspecto es que, por decir, cuando hay una superficie superior de 10.000 metros, previamente tiene que hacerse una manzanificación de ese derecho propietario. Entonces existen sus características, ¿no? Entonces esa es la labor a veces que tiene un registrador de derechos reales, porque solicitan la inscripción y hay que revisar las características que tiene el inmueble o el documento de derecho propietario, que no es únicamente estos los fundamentales que estamos señalando, sino también tiene que tener identidad de las partes, tiene que tener superficie correcta, coincidir con los planos, aspectos que se encuentran establecidos en el artículo 6 de la Ley de Derechos Reales y el artículo 6 también del Decreto Supremo 27957. Entonces son características que en su momento el registrador va a ir a calificar. Y hay la gran diferencia con los señores jueces, de que derechos reales, el registrador o subregistrador, cuando asume las funciones también de registrador, no puede valorar prueba. No puede valorar prueba porque es una actividad propia del órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces encuentra una limitación en la base normativa, porque el inciso K del artículo 89 del Decreto Supremo 2757 dice que la capacidad, las facultades del registrador de derechos reales es el calificar un documento para su inscripción. Ahora, pudiera un registrador disponer una inscripción tomando en cuenta diferentes elementos, digamos un certificado, que se acredite que es una misma persona, la identidad, pero eso no equivale a una valoración de prueba, sino a una calificación de
del título de derecho que se va a ir a inscribir. Quería hacer esta referencia, porque a veces los señores usuarios plantean o lo presentan de esa forma, ¿no? Con esto estamos demostrando que yo soy el dueño o corresponde, ¿no? Entonces hay que solicitar la calificación y que se disponga la inscripción. Entonces, porque si entrara el registrador a valorar prueba, estaríamos tal vez asumiendo una función que no corresponde. Justamente por esa razón es que el artículo 42 del Decreto Supremo 27957 ha previsto de que al rechazo del registrador, puede ser reclamado ante el juzgado público, ante el juzgado en materia civil, dentro del plazo de 30 días, una vez que se ha notificado con el rechazo, con la providencia de rechazo de inscripción, ¿no? Bien. Ahora, con este panorama un poquito más concreto, vamos a ingresar ya. Mire, ya estamos culminando casi con esta exposición. Y vamos a ingresar a lo que ya tal vez el anterior expositor ha plasmado, que se refiere a las rectificaciones y correcciones. Antes, y vamos a situarnos otra vez en un escenario tanto diferente, que debemos decir un antes y un después. Antes de la ley 247, las rectificaciones y correcciones podían hacerse de dos maneras únicamente. Uno era por acuerdo de partes y otro era por una resolución judicial, ¿no? El artículo 1551 del Código Civil, en concordancia con el artículo 50 del Decreto Supremo 27957, dice que todo error que se haya cometido en el título del derecho o al momento de su inscripción puede ser o tiene que ser corregido por anuencia de las partes. Obviamente esto es algo que también se encuentra contrapuesto con lo que refiere el artículo 450 del Código Civil. Es decir, si hemos registrado un contrato de compra-venta, solamente las partes pueden modificar, continuar, extinguir ese derecho propietario, ese negocio jurídico que atañe a las partes. Es por eso que antes no se aceptaba que se haga una minuta unilateral de rectificación, porque no estaría de acuerdo a lo que dicen los elementos de los contratos, ¿no? Y ante la ausencia, a veces el vendedor no quería corregir, no quería modificar, o simplemente se iba a otro lado. Entonces quedaba la vía judicial en un proceso, obviamente, que eso era ordinario, y el señor juez disponía la rectificación o la corrección, ya sea de nombres, de superficies o de alguna característica del derecho propietario. Esta corrección se lo hace mediante una subinscripción. Es decir, no es una inscripción como se hace, digamos, de derecho propietario, una transferencia, sino la modalidad es una subinscripción. Y es en este momento en que quería ingresar, porque era muy difícil de que se puede encontrar al vendedor, se puede encontrar al que ha transferido el inmueble, y para beneficio de los señores usuarios y de la población en general, sí, la ley 247 ha servido bastante, porque ahora el titular del folio, lo sitúa el titular del folio, para que pueda hacer una rectificación de manera unilateral. Es decir, lo ha soslayado al cedente y ha venido la característica de que ha sido una declaración unilateral y con ciertos requisitos técnicos, certificados, plano. Entonces se ha podido corregir bastantes errores que tenían los títulos anteriores, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que obviamente se ha adoptado la ley 247 como una forma de corregir derechos, digamos, errores técnicos de identidad a nivel general. Pero eso no quiere decir que estas formas que estamos viendo mediante acuerdos de partes también lo puede hacer ahora en clase, ¿no? Entonces también puede hacerse las rectificaciones con esta aclaración entre partes.
Bien, ya habíamos llegado a culminar la exposición. Me siento muy contento de poder estar estos momentos con los señores participantes. Y bueno, ya seguramente va a haber otra oportunidad, si Dios lo quiere, también las autoridades, para poder seguir compartiendo este ámbito de los derechos reales, tal vez de una forma también un poco un poco más de tiempo, ¿no? Agradecer sobremanera a todos ustedes. Muchas gracias.